Continuamos con un ejemplo más de fracciones racionales, utilizando el método de fracciones parciales para resolver integrales. Continuamos con el caso 3, que es el caso de factores cuadráticos irreducibles. En este caso tenemos esta expresión, 2x más 2 entre x cuadrada más 1 por x cuadrada más 2. Esta es la fracción racional que vamos a integrar. El procedimiento es igual que todos los procedimientos anteriores, igualar esta fracción precisamente a nuestras fracciones parciales. La diferencia radica aquí en que cuando son factores cuadráticos irreducibles, en la parte del numerador, en lugar de poner únicamente a sobre nuestro factor, se pone en este caso ax más b. Esa es parte fundamental del factor cuadrático irreducible. Entonces, en el caso concreto de esta fracción, vamos a poner ax más b entre x cuadrada más 1 más cx más d entre x cuadrada más 2. Si hubiera un factor más aquí en esta parte, sería ex más f entre x cuadrada más lo que sea. Entonces, siempre esta parte siempre va a ser igual, obviamente dependiendo de la cantidad de factores. Entonces, el proceso es igual. Esta parte que tenemos aquí está dividiendo, la pasamos al otro lado de la igualdad multiplicando y obviamente vamos a multiplicar cada factor de estos por esta expresión que acabamos de pasar. Entonces, los hago aquí de forma individual para que quede aún más claro. Entonces, este ax más b dividido entre x cuadrada más 1 multiplicado por esta expresión, ¿qué va a resultar? Pues únicamente va a resultar ax más b multiplicada por x cuadrada más 2, porque obviamente esta parte que está en el numerador con esta que está en el denominador, pues se nos va a eliminar. Entonces, por eso queda únicamente eso. Y el otro factor, que es cx más d entre x cuadrada más 2, multiplicado también por x cuadrada más 1 y por x cuadrada más 2, va a resultar nada más cx más d multiplicada por x cuadrada más 1, que es lo que tengo aquí. ¿Por cuál es el motivo? Pues obviamente que este x cuadrada más 2 se va a eliminar con este x cuadrada más 2. Y este procedimiento también se puede hacer únicamente haciendo la multiplicación cruzada de ax más b por x cuadrada más 2 y de cx más d por x cuadrada más 1. Pero ya les comentaba en el video anterior que estas multiplicaciones son la justificación del por qué se puede hacer esa multiplicación cruzada sin ningún problema. A continuación, nos queda esto, 2x más 2 igualada precisamente a las multiplicaciones resultantes, a las expresiones resultantes, que son estas. Posteriormente, ¿qué resta? ¿Qué queda? Pues hacer la multiplicación término a término. Entonces, ax por x cuadrada, pues obviamente me va a dar ax cúbica. Ax por 2 me va a dar 2ax. B por x cuadrada, pues me va a resultar bx cuadrada. Y b por 2 me va a resultar 2b. Igual en el segundo factor, cx por x cuadrada me va a resultar cx cúbica, cx por 1 me va a resultar cx, d por x cuadrada me va a resultar dx cuadrada y d por 1 pues obviamente me va a resultar d. Teniendo esta expresión tal como está aquí, ya nada más queda hacer nuestro sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones, ya les había dicho anteriormente, se hace comparando los coeficientes de las variables que están tanto de este lado de la igualdad como de este otro lado, las variables obviamente con el mismo grado, empezando con la variable de grado más alto. Entonces, comparamos, vemos de este lado de la igualdad, o sea, del lado derecho, cuál es la variable con el grado más elevado, pues la x cúbica. Entonces, vamos a ver cuántas tenemos, cuántas x cúbicas tenemos. En este caso tenemos esta ax cúbica y tenemos esta otra, cx cúbica. Entonces, sus coeficientes son a y c. Entonces, en la primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones vamos a poner SA más C. Obviamente, del lado izquierdo vamos a poner 0. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo no tenemos x cúbica. Entonces, así funciona esto. Y luego, ¿a quién vamos a comparar? Pues vamos a comparar a la variable que continúa con el grado más grande, que en este caso, pues obviamente va a ser x cuadrada. Entonces, del lado derecho de la igualdad tenemos bx cuadrada y tenemos dx cuadrada. Entonces, lo vamos a poner aquí, b más d. ¿Y con quién lo vamos a igualar? Pues lo vamos a igualar
En el caso de este ejercicio en concreto, lo vamos a igualar con cero. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo de la igualdad no tenemos x cuadrada. Entonces, por eso ponemos cero. Y luego, ¿quién continúa? Pues x. Entonces, de este lado de la igualdad, aquí tenemos 2ax y aquí tenemos cx. Obviamente, ahí los coeficientes son c y 2a. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues colocarlos aquí. 2a más c, los coeficientes de x, igualados aquí a el coeficiente de x que tengamos del lado izquierdo de la igualdad, que sí lo tenemos en este caso. ¿Quién es? 2. Entonces, por eso estoy igualando aquí. 2 igual a 2a más c. Y a continuación continúan los números o las constantes. Entonces, del lado derecho de la igualdad, ¿cuáles constantes tenemos? Tenemos a 2b y tenemos a d. Entonces, aquí los voy a poner 2b más d. Y del lado izquierdo tengo el 2. Entonces, el 2 lo voy a colocar aquí. Entonces, 2 es igual a 2b más d. Y este es el sistema de ecuaciones, el cual voy a trabajar para obtener los valores de a, de b, de c y de d. ¿Y cómo voy a obtener esos valores? Pues es bien sencillo. En un sistema de ecuaciones de este tipo únicamente relacionamos las ecuaciones que tengan los valores iguales, los valores que se repiten en ambas ecuaciones. En este caso, en la ecuación 1 y en la ecuación 3 tengo a A y a C. Y en la ecuación 2 y en la ecuación 4 tengo a B y a D. Entonces, esas son las que se van a relacionar. ¿Y con qué método vamos a solucionar? Vamos a encontrar esos valores. El más fácil, por sustitución. Entonces, aquí es lo que voy a hacer. Entonces, en la primera ecuación, que es esta, voy a despejar a A. Entonces, como despejo ¿a qué va a ser igual? Pues a menos C, porque al C lo mando al otro lado de la igualdad restando porque está sumando, entonces por eso me queda A igual a menos C. ¿Y dónde lo voy a sustituir? Pues en la tercera, que es esta, la tercera ecuación. Entonces, 2 es igual a 2, ¿por quién? Por menos C. Es decir, en lugar de poner el valor de A aquí, ¿qué voy a poner? Pues el nuevo valor de A, que es menos C. Entonces, por eso pongo aquí menos C y más C, que esta es esta C. Entonces, aquí ya nada más hago las operaciones algebraicas correspondientes. 2 es igual a menos 2C más C. Hago la suma, que obviamente me va a quedar menos C, y multiplicando a ambos lados de la igualdad por menos 1, ¿qué me va a resultar? Que menos 2 es igual a C, porque recuerden que esta constante no debe de tener signo negativo, entonces por eso. Entonces, aquí el valor de C es igual a menos 2. Entonces, el valor de A ya es muy fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque aquí me dice que A es igual a menos C. Entonces, como aquí A es igual a menos C, entonces aquí yo únicamente voy a poner el valor de menos C que ya tengo, que es menos 2. Entonces, menos por menos es más, por lo tanto, el valor de A es igual a 2 positivo. Para encontrar el valor en este caso, B y D, pues es exactamente lo mismo que hice anteriormente, pero ahora recuerden que voy a relacionar a estas dos. Y al igual que en el procedimiento anterior, voy a despejar en este caso de la ecuación número 2, voy a despejar a B. Voy a mandar a D del otro lado de la igualdad restando porque está sumando, entonces me va a quedar B igual a menos D, tal y como está aquí, y la voy a sustituir en esta parte. Entonces, en esta parte, en donde tengo B, pues voy a poner el nuevo valor de B, que en este caso es menos D. Entonces, aquí pongo así. Entonces, igual, 2 es igual a 2 por menos D más D. Hago la multiplicación de menos D por 2, que me queda menos 2D más D. Entonces, aquí queda 2 es igual a menos D, y al igual que en el ejercicio anterior, multiplico a ambos lados de la igualdad por menos 1, ¿y qué me va a quedar aquí? Pues menos 2, y aquí me va a quedar D, que es lo que tengo aquí en esta parte. Por lo tanto, el valor de D es igual a menos 2. Y ya nada más restaría encontrar el valor de B, que ya el valor de B es muy sencillo porque aquí me dice que B es igual a menos D. Entonces, como D es igual a menos 2, únicamente multiplico por el signo negativo, entonces menos por menos más, por lo tanto B es igual a 2. Ya tengo todos los valores, A igual a 2, B igual a 2, C igual a menos 2 y D igual a menos 2. Por lo tanto, voy a sustituir aquí. Entonces, en esta parte es donde voy a sustituir los valores. Entonces, aquí en lugar de poner A, ¿qué voy a poner? 2. Aquí en lugar de dejar a B, ¿qué voy a poner? 2, que es el valor de B. En esta parte, en lugar de dejar a C, voy a poner su valor, que es menos 2. Y en esta otra parte, en lugar de dejar la D, voy a poner el menos 2. Por lo tanto, mis integrales quedan de esta manera, tal y como están aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bien, estas integrales tal como están aquí serían un poco complejas de resolver. Por lo tanto,
lo que voy a hacer es separarlas. ¿Separarlas cómo? Esta parte que es x cuadrada más 1 divide tanto a esta parte como a esta. Al igual que la x cuadrada más 2, divide a menos 2x y divide a menos 2. Entonces, perfectamente podemos separar en dos integrales y en dos integrales, o sea que nos van a resultar 4. Por lo tanto, este 2x lo voy a dividir entre x cuadrada más 1, que es lo que estoy haciendo yo aquí, y de una vez el coeficiente de x, que en este caso es 2, lo saqué fuera de la integral. La siguiente, que es 2. 2 entre x cuadrada más 1 igual, saqué el 2 fuera de la integral y únicamente me quedó dx entre x cuadrada más 1. Y para la segunda integral lo mismo. Este menos 2, de una vez lo saqué fuera de la integral y me quedó x entre x cuadrada más 2 con su diferencial. Y el que sigue me resultó menos 2, que de una vez lo saqué fuera de la integral entre multiplicado por dx entre x cuadrada más 2. Entonces aquí ya me quedaron 4 integrales, las 4 integrales muy sencillas. Esta integral, la primera y la segunda, pues, obviamente es una integral por sustitución o cambio de variable. Está más que obvia esa resolución. Y esta otra son integrales para las cuales necesito una fórmula que ya viene ahí en los formularios, sin problema la puedo utilizar. Miren, aquí dice dx entre x cuadrada más 1 y en esta dice dx entre x cuadrada más 2. ¿Qué necesito tener para utilizar esta fórmula? Pues nada, tengo todo. Aquí en este caso tengo x cuadrada, aquí tengo u cuadrada, que la variable no tiene por qué ser impedimento. Aquí tengo 1, que puede ser perfectamente un número elevado al cuadrado, en este caso 1 al cuadrado, que es 1, y aquí dice que es a cuadrada. Y para este caso lo mismo, tengo el du, que puede, insisto, puede ser cualquier variable, en este caso. Entonces, esta x cuadrada representa la u cuadrada y este 2 representa a la a cuadrada. Obviamente, como en este caso el 2 se supone que ya está al cuadrado, en este caso la a sería raíz de 2. Sin problema podemos utilizar esta fórmula para esta expresión y para esta otra. Es una fórmula que apenas van a conocer ustedes que están en segundo año de ingeniería. Entonces aquí está la fórmula que vamos a utilizar, insisto, y aquí está la sustitución o cambio de variable tanto para esta integral como para esta otra. Ya sabemos el procedimiento, es bien sencillo, tomamos a u como la parte del denominador, x cuadrada más 1, derivamos respecto a x, que sería igual a 2x, despejamos de u, que es lo que siempre hacemos, y posteriormente despejamos de x, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, esta sustitución o cambio de variables es de lo más sencillo de realizar, e insisto, se realiza tanto para esta integral como para esta otra, y para estas dos utilizamos la fórmula que tienen aquí en el recuadro. Y ya, aquí está la otra, aquí están las dos sustituciones de una, las hice acá, las puse de este lado también para que no hubiera problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en esta integral hacemos nuestra sustitución o cambio de variable. Ya sabemos que en la parte del denominador vamos a poner u, porque ahí estaba, y en esta parte vamos a poner lo nuevo que vale dx, que en este caso es du sobre dx. En esta integral lo mismo. Aquí ponemos u, que u es x cuadrada más 2, pero ahora lo representamos como u, y aquí ponemos lo que es dx, que es du sobre 2x. Y esta todavía no las integramos para integrarlas juntas. Posteriormente, en esta parte, pues obviamente se va a eliminar esta x con esta x, esta también, esta x con esta x. Nos queda un 2 en el denominador en ambas expresiones, entonces lo podemos sacar sin problema como un medio, que en este caso es únicamente multiplicar el 2 por un medio, que 2 por un medio, pues obviamente queda 2 sobre 2. En el caso de esta, exactamente lo mismo. Se nos va a eliminar esta parte con esta y el 2 que estaba en esta parte lo sacamos fuera de la integral como un medio. Un medio por menos 2 nos da menos 2 entre menos 2, que obviamente 2 entre 2 pues es 1, que en este caso va a ser 1 negativo, y esta las integramos en la siguiente página. Aquí está. Entonces, estas ya están dispuestísimas para integrar. Entonces, du sobre u nos resulta logaritmo natural de u. Entonces, dx entre x cuadrada más 1, ¿qué nos va a resultar? Pues ese 2, ahí queda, porque ahí estaba, no tenemos por qué moverlo, es el 2 que tenemos aquí, ahí está. Y únicamente aplicar esta fórmula que vamos a utilizar, que es 1 sobre a,
tangente inversa de u sobre a más c. En este caso, para la primera integral, a es igual a 1, porque la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, pues es 1. ¿Y u quién es? X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Únicamente hacer la sustitución. Entonces, 1 sobre 1, que en este caso sería a, tangente a la menos 1 de quién? De x, porque en este caso, según la fórmula, x sería u. Es más, la voy a copiar para que no vaya a haber algún problema de que no se vaya a comprender qué proceso estoy haciendo. La voy a copiar y aquí voy a ir resolviéndola paso a paso para que no haya ninguna confusión. Entonces, aquí en este caso, y repito aquí, el 2 ahí queda, el 1, que en este caso es dividido entre a, que a es también 1. Y luego tangente inversa de x, que x en este caso vendría siendo u en la fórmula, dividida entre 1, que en este caso 1 también es a. Y luego en la que sigue, que es esta, menos logaritmo natural de u, y luego sigue la siguiente integral, que es esta. Entonces vamos a poner menos 2, tal como está aquí, 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué raíz de 2? Porque aquí, recuerden que este número ya está elevado al cuadrado según la fórmula, entonces tenemos que tener necesariamente raíz de 2. ¿Por qué raíz de 2? Porque si yo a raíz de 2 la elevo al cuadrado, que es lo que voy a hacer ahorita, precisamente para que se acabe de entender bien el detalle aquí, el problema. Por ejemplo, si elevo esto al cuadrado, pues obviamente se me va a eliminar el 2 con la raíz. ¿Y qué me va a resultar? Pues me va a resultar un 2. Entonces esto, por eso estoy ahí diciendo que la raíz de 2 es a en la expresión. Entonces por eso aquí, en lugar de poner nada más 2, puse raíz de 2 en este caso aquí. Y luego, ¿qué sigue? Según la fórmula, tangente a la menos 1 de quién? De u sobre a. Entonces u es x, porque estamos trabajando con la variable x, y la raíz de 2 es a más nuestra constante de integración. ¿Y qué es lo único que queda? Pues regresar a u a lo que era originalmente. Entonces aquí en este caso, x cuadrada más 1. En este caso, también x cuadrada más 1. Y de esta manera terminamos nuestro segundo ejemplo. Aquí en este ejemplo, la novedad es la utilización de esta fórmula, que en realidad es una fórmula muy sencilla. Lo único que necesitamos es identificar aquí los elementos que tenemos y los que tenemos obviamente en nuestra integral original.